valor del mentor cristiano. El valor del mentor cristiano. Le soy sincero, y no sé exactamente por qué, pero la palabra mentoría, ¿verdad? El mentor es algo que yo en lo personal, y aquí les estoy haciendo muy sincero, ¿verdad? Como que yo le huyo a la palabra mentor. Y como decía ahorita, no sé si porque tristemente en la iglesia se ha abusado mucho de este tipo de cosas. Incluso, como decíamos varias semanas atrás, como el apóstol Pablo le llama a Timoteo mi hijo espiritual y le llama así a varias gente mi hijo espiritual. Obviamente, insisto una vez más, esos son términos bíblicos y son buenos usarlos. Obviamente tenemos hijos en el Señor, ¿verdad? Y los usamos. Igual también la palabra mentor, podemos ser mentores, pero yo no sé si porque la iglesia los ha mal usado muchas veces o abusado, como que yo le huyo un poquito a palabras así, eh, pero como siempre digo, no porque haya algo malo quiere decir que lo bueno no exista. Obviamente existe. Eh, como he dicho, ¿verdad? De la paternidad espiritual, ¿verdad? Cómo gente ha abusado de eso. Y se ha visto mucho el abuso en las iglesias de los padres espirituales y se llega incluso muchas veces hasta un bullying espiritualmente hablando. Entonces, mi consejo nada más es que no estemos cerrados a conceptos como padres e hijos espirituales o mentores o estar bajo un mentor. Mi consejo simplemente es tengamos cuidado, no nos dejemos abusar por gente, insisto, que está vestida como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. He mirado vez tras vez la iglesia siendo lastimada y está aquí el claro ejemplo en Guadalajara, una iglesia muy grande, como incluso ahorita el líder, el padre, el pastor, como le quiera llamar, el pastor de esa denominación o secta incluso, déjenme llamarlo así, está en la cárcel ahorita incluso aquí en California, porque la gente llegó al punto de que ahí viene el apóstol, el mentor, el padre, no sé cómo le quiera poner, ¿verdad? Y lo idolatraba la gente. Bueno, incluso todavía lo idolatran, porque mucha gente todavía está cegada y todavía lo sigue aún estando en la cárcel. Pero fíjese lo tremendo de todo esto es de que los mismos padres consentían en ofrecerle a sus hijas a este personaje. E incluso se cree que, no me consta, ¿verdad? Pero hay túneles en la iglesia donde se metían, obviamente para estar de diferentes cuartos. Entonces, nada más tengamos cuidado, insisto una vez más, en todo esto, en los abusos de la iglesia, de los pastores que abusan de la iglesia. Tengamos cuidado nada más. Pero insisto, no porque haya malo quiere decir que lo bueno no exista. Amén. Si hay algo malo o algo que falsifican, es porque quiere decir que hay algo bueno. No falsificaran los dólares si no hubiera dólares buenos. Entonces, todo esto, estos personajes lo falsifican porque está en la Biblia. Entonces, la Biblia nos llama a nosotros a ser mentores. Ahora, insisto, yo entiendo que muchas veces nosotros no queremos meternos en temas así, pero ya sea que usted sea un mentor para los que le rodean a usted o alguien más va a ser un mentor para ellos. Entonces, o nosotros nos ponemos las pilas para poder mentorear a la gente que nos rodea, o alguien más, insisto una vez más, los va a mentorar a ellos, ya sea la calle incluso. Decía un pastor que conozco, decía, si no te sometes a las reglas de mi casa, decía él, en la cárcel te van a enseñar las mismas reglas que yo te enseño aquí, decía, en la cárcel te las van a enseñar, le decía a sus hijos. Entonces, insisto, ya sea que nosotros
les enseñemos a nuestros hijos o a la gente que nos rodea o a alguien más les va a enseñar otras cosas. Incluso, mire, déjeme ir un poquito más allá, obviamente no tienen el tema con esto, pero en las escuelas tengamos cuidado, porque están doctrinando a nuestros hijos en las escuelas de una manera que tristemente están siendo enseñados erróneamente. Incluso escuchaba que en California ya se pasó una ley en California donde el niño o la niña, no importa la edad, puede él o ella, si el niño se acerca a la maestra a la edad de 5 años, 6 años y le dice a la madre o a la maestra o al maestro que él o ella piensa que él es el sexo opuesto, automáticamente le pueden hacer lo que ellos quieran casi al niño, sin consentimiento de los padres, imagínense, simplemente porque el niño diga que se siente ser del sexo opuesto. Entonces, nada más lo que le digo es tengamos cuidado incluso, y nosotros seamos mentores a la gente que necesita mentoría. Tony Dungy es un entrenador de la NFL cristiano. Él escribió un libro que se llama El líder mentor. Y dice él que la mentoría implica moldear, nutrir, empoderar o ser bajo el poder del Espíritu Santo y crecer en ello. Entonces, la mentoría incluye o implica moldear, nutrir, empoderar y crecer. Es lo que nosotros como líderes hacemos a la gente que llegue a ser, que sea moldeada a la imagen de Cristo, que sea nutrida con la palabra, que sea empoderada con el Espíritu Santo y que pueda crecer a la imagen del Dios viviente. Ese es nuestro trabajo como mentores. Se trata de relaciones, integridad y aprendizajes perpetuos. O sea que cuando usted enseña algo, va a impactar no solamente incluso en cuanto a la persona, su vida en ese momento, sino toda la vida va a impactar. E incluso va a ser de generaciones, porque esa persona, si aprende algo, si usted le enseña algo a esa persona, puede pasárselo a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces va a ser una enseñanza perpetua para siempre. El éxito se mide en vidas cambiadas. El éxito de la vida cristiana, de los cristianos, se mide en vidas cambiadas, un carácter sólido y valores eternos, más que en ganancias materiales, logros temporales o estatus sociales. En eso se mide y aquí, mire, déjeme decirle un poquito de esto, porque la gente a veces, nosotros medimos y decimos, mira cómo esta gente está bendecida por lo económico. Y la bendición en sí, mis hermanos, mis hermanas, no está ahí. Créanme lo que no está ahí. La bendición de Dios, insisto una vez más, está cuando una persona está siendo moldeada al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque no necesariamente, incluso no necesariamente porque haya bendición económica, quiere decir que sea la bendición de Dios. No necesariamente porque haya dinero, abundancia económica, quiere decir que sea la bendición de Dios incluso en gente que no sirve a Dios. Usted puede decir, mira cómo Dios los está bendiciendo. No necesariamente quiere decir que sea bendición de Dios. Puede ser la gracia de Dios en la persona y Dios extendiendo su gracia, incluso muchas veces para a un inconverso usarlo para bendecir a su iglesia, pero no quiere decir que sea la bendición de Dios directa. La bendición de Dios no se mide en ganancias, en dinero, en economía. Insisto una vez más, eso puede ser la gracia y la gracia de Dios y la misericordia en la persona, pero no necesariamente la bendición. Nosotros que seguimos a Dios estamos bendecidos. Usted y yo estamos bendecidos, mis hermanos. Estamos bendecidos. Si tenemos a Cristo, estamos bendecidos. Y la Biblia dice que somos bienaventurados, doblemente bendecidos. Doblemente somos bendecidos. El labor del mentor o tutor es un concepto relativamente nuevo, obviamente. Incluso en la Biblia el mentor no existe, no está la palabra mentor en la Biblia,
pero ya desde antes se usaban enseñanzas de ese tipo. Y el apóstol Pablo le dice aquí a Tito que él se presente dice, preséntate tú en todo como ejemplo en buenas obras. ¿Por qué? Delante de la gente, delante de la gente. Entonces nuestro trabajo es ser mentores. Nuestro trabajo es ser mentores. Y el impacto que usted pueda tener, ya sea o una persona, a 2 personas, o a 10 personas, o a 1000 personas, ojalá que sea de acuerdo a lo que Dios pueda dirigirnos. Usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande, e insisto, es de ser mentores y buenos mentores. Hombres que son mentores de otros hombres, hombres de toda edad. Mire lo que dice Tito, regresamos atrás, 2 al 6. Dice el 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Insisto, la palabra mentor no existe, pero si vemos claramente aquí, el apóstol Pablo está aconsejando a Tito que él enseñe a la congregación, que sean mentores, que puedan enseñar ellos. Y obviamente empieza con los ancianos, con la gente mayor. Ahora, en esta área, él mismo, Tito, siendo más joven, obviamente, como Timoteo también, siendo jóvenes, obviamente el apóstol Pablo incluso a ellos mismos los aconseja que tengan cuidado, incluso ellos como pastores, cuando lidian con alguien mayor que ellos, que tengan un respeto incluso diferente a alguien más joven. Incluso la Biblia nos manda y nos dice que cuando uno va a poner en disciplina a alguien mayor de edad que nosotros, tengamos mucho cuidado y que hayan varios testigos al hacerlo. Entonces, tengamos cuidado en la manera que hablamos nosotros, tengamos cuidado en la manera. Pablo se tomaba muy en serio las relaciones familiares y, como decíamos al principio, incluso llega al punto a decir los hermanos, mis hermanas, hablando de una relación obviamente no de sangre, de ADN terrenal, sino en cuanto al ADN celestial. Usted y yo somos hermanos en Cristo, somos una familia. Pero no solamente el apóstol Pablo se queda ahí, sino que dice que, como decíamos, son mis hijos, decía, mis hijos, hablando de estos 2 personajes, de Tito y de Timoteo. Hemos sido injertados a una familia que es la familia de Dios. El amor, la aceptación y el perdón, el crecimiento, ahora nosotros somos parte de esa familia, usted y yo. Usted y yo. Y ahora en esto, obviamente, insisto una vez más, Pablo le aconseja a Timoteo y le aconseja a Tito que tenga cuidado con su edad, que no se deje despreciar, obviamente, que él es el que ha sido llamado y que tiene una posición, obviamente, pero que tiene que ser ejemplo en eso, que tiene que ser un ejemplo él en eso, en todo lo que pide. Pablo le dio a Tito más detalles sobre el tipo de cualidades que deberían fomentarse, enfocándose particularmente en los hombres mayores que darían ejemplo a los más jóvenes. Deben ser sobrios o moderados con respeto al alcohol, o más ampliamente a ejercitar el control propio, el dominio propio. Que podamos nosotros básicamente estar bajo nuestros 5 sentidos. Cuando habla de dominio propio, está hablando de la persona. Lo opuesto a eso es la persona que está borracha, que no está en sus 5 sentidos. El dominio propio está hablando de alguien, lo opuesto es alguien sobrio, que está en sus 5 sentidos. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito que aconseje
a las personas mayores que estén siempre en sus 5 sentidos, que no tomen básicamente, que no se emborrachen, para que puedan dar consejo, para que podamos dar consejo. Obviamente, ojalá que cada uno de nosotros aquí, no me quiero meter en el tema del alcohol, pero ojalá que no tomemos, ojalá que no tomemos. Mi consejo es, ojalá que no tomemos, ese es mi consejo. E insisto, yo sé que nos podemos meter en el tema ahorita, ¿verdad? O en otro día del alcohol, pero mi consejo es que no tome. Ojalá que podamos voltearnos para el otro lado, como dice el proverbio, al alcohol cuando rojea, y que no lo miremos, porque va a ser como una serpiente, va a ser como una víbora de cascabel que nos va a morder y va a decir: ay, ¿qué me pasó? Nos levantamos al siguiente día con los ojos morados y diciendo: ¿quién me golpeó? Estoy parafraseando yo el proverbista. ¿Quién me golpeó? Va a decir. Ojalá que no hagamos eso, que siempre estemos en nuestros 5 sentidos para poder ser de ejemplo, mentores a la gente. Pablo habló a los hombres jóvenes también, que deben de ser prudentes, sabios. Insisto una vez más, hablando de ser razonables, sensatos, serios, mantener la cordura. Y obviamente déjenme aquí extender un poquito de esto. Mire, nuestros jóvenes van a ser jóvenes, y no le estoy dando opción al joven de que vaya y viva su vida, ¿verdad? En pecado. No. Pero no nos olvidemos, incluso nosotros, que nosotros un día fuimos jóvenes y que mejor, ya que estamos en Cristo, oremos por nuestra juventud y en lo más que podamos ser de ejemplo. Pero el consejo el día de hoy para el joven es que sean prudentes, que sean mesurados, que sean serios, que puedan tomar decisiones una vez más en sus 5 sentidos con dominio propio, que se vuelvan sabios conforme a la palabra y que sigan el ejemplo y la guianza de las personas mayores, que miren el ejemplo. Entiendo, yo sé que el joven es opuesto a la persona mayor. Mire, y eso es lo que cuando uno mira la historia o lee libros, ¿verdad?, de historia, el joven es el que quiere experimentar cosas nuevas. El joven quiere ser aventurero, experimentar. El joven le dice a uno: voy a probar eso porque quiero saber a qué sabe eso. El adulto usualmente ya mira un historial. El adulto usualmente, el mayor, dice: no, yo no quiero probar eso porque si pruebo eso se enferma la persona, entonces yo me quiero mejor ir por este lado. El adulto usualmente mira la historia y qué sucedió. El joven no, el joven mira el futuro y quiere saber qué va a pasar. Obviamente son cosas de la edad y todo eso, pero el joven tiene que ver, insisto una vez más, ser mesurado y escuchar el consejo y mirar para atrás un poquito de vez en cuando y decir: bueno, si eso le sucedió a mis padres, voy a tomar la decisión correcta. Entonces el consejo al joven es que mire para atrás un poquito y ojalá que pueda tomar la decisión correcta. Muchas veces dice el joven: es que quiero experimentar, pero no necesariamente puede ser de esa manera. Insisto, puede mirar ejemplos, puede escuchar ejemplos, puede aprender de otra gente. Mire lo que sigue diciendo ahí en el 7 y en el 8, obviamente lo acabamos de leer. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir a vosotros. Entonces, obviamente ahorita en el primer punto nos enfocamos en los ancianos. Ahorita vamos a entrar en los hombres, ahorita entraríamos en las mujeres, pero ahorita el punto es los hombres mayores, que seamos de ejemplo a los más jóvenes y que los jóvenes podamos escuchar consejo. Cuando nuestro andar coincide con nuestro hablar, podemos tener un testimonio poderoso, compartir el mensaje
no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Y es algo que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos nosotros hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero ojalá que nuestras palabras coincidan con nuestros hechos, enmarcando las palabras que nosotros hablamos, ojalá que puedan ser respaldadas por nuestro testimonio. Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Tito, que se presente él como ejemplo de buenas obras. Así nosotros, obviamente la gente sí, muchas veces quiere escuchar nuestro consejo, pero también quiere mirar ejemplizado nuestro consejo. Que podamos nosotros vivir vidas que muestren el ejemplo, la mentoría que estamos hablando y diciendo, que la podamos mostrar. No que digamos unas palabras o que digamos palabras y que hagamos otros hechos. Ojalá que estén de acuerdo las dos cosas, que puedan ir juntas las palabras de mentoría, pero también el ejemplo de la mentoría. Cuando Tito dio el ejemplo a los creyentes, esas buenas obras los moverían al amor, a las buenas obras, a las buenas acciones. Esta integridad colectiva avergonzaría a los que se opusieran a las enseñanzas. Entonces necesitamos nosotros ser de ejemplo a los que vienen atrás de nosotros, aquellos que nos están rodeando. Imaginémonos un mundo el que lo integra unos seres saludables, una sólida enseñanza, y que no nos dejemos doblegar por las corrientes de este mundo. Nunca se me olvida a mí estando en un trabajo, no voy a decir dónde, estando en el trabajo ahí, y obviamente mi jefe es mucho mayor que yo, era mucho mayor que yo, ¿verdad? Y le dije yo a mi jefe, voy a renunciar al trabajo. Me dijo él, ¿por qué vas a renunciar? Le dije, porque no me gusta lo que está pasando. Era algo, no me quiero meter mucho, pero era algo inmoral. No lo estaba haciendo yo, obviamente, pero le dije, no quiero yo mirar eso o llegar al punto a hacerlo. Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, no les puedo contar toda la historia, a lo mejor no tiene sentido, ¿verdad? Pero a sus palabras al final, y es que tiene un poquito, implica algo legal incluso, el testimonio. Pero sus palabras al final de él me dijo, tú tienes morales, dijo. You have morals, dice. I don't. Dice, tú tienes morales, dice, yo no tengo morales, dice. Entonces dice, no renuncies, por favor, quédate. Dice, y si se llega un momento, un día a hacerlo, dice, yo lo hago. Tú no lo harías, dice. Y mire, insisto una vez más, la gente va a estar viendo cosas así. Y ojalá que nosotros como cristianos nos podamos parar y ser de ejemplo. Donde estemos por ejemplo, haciendo algo, ¿verdad? Yo no sé qué hace usted en su trabajo, ¿verdad? Pero si está algo allí puesto y a lo mejor es extra que a la compañía le sobra, ojalá que no hagamos como todos lo hacen y nos lo llevemos a nuestra casa. Y digamos, pues todos lo hacen. Todos lo hacen. Ojalá que nosotros podamos ser la diferencia y decir, no me importa que todos lo hagan, yo voy a ser de ejemplo a la gente. No importa que la compañía, la empresa tenga mucho dinero, no importa que a lo mejor lo van a tirar incluso muchas veces, obviamente si lo regalan me da otra cosa, pero ojalá que nosotros no nos llevemos cosas de nuestro trabajo simplemente porque a la empresa tiene mucho dinero o le sobran las cosas. Ojalá que no. Que seamos de ejemplo nosotros. Que seamos de ejemplo. Hombres
de ejemplo. Mujeres mentoras y viudas, el cuidado de las viudas. Acabamos de leer ahí, ¿verdad? En Tito, pero vamos a leer un pasaje más y luego regresamos a Tito en cuanto a este punto. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo 2 al 4. Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículos 2 al 4. Dice: a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeramente a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Las mismas palabras, y ahorita vamos a estar leyendo, que el apóstol Pablo le habla a Tito, se las habla a Timoteo. Que las ancianas como madres, una vez más, el ejemplo de la familia. A las jovencitas como hermanas, una vez más, como ejemplo de la familia, con toda pureza. Y luego se sigue metiendo: honra a las viudas. Continuó la analogía de la familia. Esta palabra de pureza destaca una de las varias formas en que Timoteo debería de ser ejemplo a los creyentes, en pureza. También era una cualidad particularmente requerida en esta relación en la iglesia. Las viudas eran un grupo de mujeres a quien Timoteo debería cuidar de manera especial. Ahora, obviamente los tiempos van cambiando, pero como siempre he dicho, entendamos el contexto en ese tiempo. La mujer era muy vulnerable en esos tiempos en cuanto al punto económico, porque la mujer no podía trabajar en sí, o era muy marginada en esas áreas la mujer. Entonces, culturalmente todavía miramos ejemplos así donde muchas veces la esposa no trabaja, el esposo puede fallecer y la esposa se puede quedar a la intemperie. Obviamente, ojalá que seamos nosotros sabios y podamos ahorrar, ¿verdad? O tener un seguro de vida o algo, ¿verdad? Si estamos viviendo de esa manera, no quiere decir que sea malo. Nosotros, por ejemplo, mi esposa trabaja en la casa, ¿verdad? Pero no tiene un empleado, un empleo, ella no tiene un income, ella. Pero en mi trabajo yo tengo seguro de vida. Entonces, si me llega a pasar algo a mí, mi esposa está cubierta para pagar la casa y vivir bien entre lo que cabe. Dios no lo quiera, ¿verdad? No me quiero morir todavía. Pero en ese tiempo las viudas no tenían seguro, obviamente, no tenían seguro de vida. Entonces, si el esposo moría, quedaban a la intemperie muchas de ellas. O sea, no tenían nada de dónde vivir. Ahora, insisto una vez más, obviamente en nuestras culturas al día de hoy la mujer trabaja, muchas mujeres trabajan, no dependen totalmente económicamente del marido. No nos vamos a meter en ese tema, ¿verdad? Pero es diferente. Entonces, a lo mejor es un poquito difícil entender ese contexto bíblico en nuestros tiempos el día de hoy, pero en ese tiempo era muy difícil. Ahora, el apóstol Pablo hace una aclaración aquí y dice: las viudas que en verdad lo son, porque obviamente había viudas que tenían hijos y la responsabilidad del hijo es mantener, el apóstol Pablo dice, a las madres viudas. Entonces, cuando está hablando de verdaderas viudas, no está hablando de que el esposo se le murió o no se le murió, no, sí se le había muerto el esposo, pero simplemente que está diciendo que hay viudas que tienen hijos y pueden mantenerlos. Ahora, las que son viudas verdaderamente sin hijos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú sé responsable de ellas como iglesia. Y mire, es algo obviamente nosotros como iglesia que creemos. Eso está incluso desde Hechos. Hechos, cuando uno lo mira en la Biblia y uno mira el contexto de Hechos,
es algo que la iglesia hacía. La iglesia tenía coinonía, tenía convivio como iglesia. Esa era una de las cosas que hacía. Predicaba la palabra, pero también dice la Biblia que repartían el pan, comían pan entre ellos y cuidaban de las necesidades que se llegaban. Y una de esas necesidades era las viudas, las viudas, las viudas. Entonces, Dios tiene mucho cuidado de la mujer que es viuda. Dios tiene mucho cuidado, mucho cuidado. Incluso el Antiguo Testamento, en una manera obviamente simbólica, se atreve a decir en el Antiguo Testamento Dios que Él es un esposo para ellas. Incluso imagínense qué precioso es que Dios mismo dice que Él es un esposo para ellas. Ahora, no es una manera literal, no lo tome de una manera literal, porque a veces la Biblia obviamente usa lenguajes para que nosotros podamos entenderlo, pero no es una manera literal, sino es una manera simbólica, que Dios tiene cuidado de las viudas, al punto que Él dice que es esposo para ellas. Entonces, si Dios es esposo para ellas, Dios les dice a Timoteo: tú ten cuidado de las viudas. Las viudas se contaban entre los miembros más necesitados de la sociedad en ese tiempo. Se contaban así. La ley mostraba el corazón de Dios por las viudas. A Israel se le ordenó cuidar de ellas. A Israel les dijo Dios: cuida de ellas, cuídalas, protégelas. Pablo aclaró a quienes tenían la responsabilidad principal, como decíamos, obviamente está hablando de las viudas de los hijos, que sean los hijos responsables de ellas. Pero las que son verdaderamente viudas, les dice a Timoteo, como iglesia, cuida de ellas. Las viudas sin descendientes, que las cuiden, deben de ser atendidas por la familia de la iglesia. Y eso es algo que nosotros creemos y queremos hacer. Que así como el apóstol Pablo mandó a este Timoteo y a Tito, así nosotros queremos ser una iglesia que cuidemos de las viudas, que tomemos cuidado de ellas. Pero luego mire lo que le dice a Tito, ahí donde leímos, donde empezamos, del 2, Tito 2, 3 al 5. Tú pues sufre, perdón, estoy en Timoteo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo instruyó a Tito sobre las cualidades que debería fomentar entre las mujeres mayores y las jóvenes, tal como lo había hecho anteriormente con respecto a los hombres mayores en la iglesia. Le dio a entender acerca de las relaciones de los hombres. Le prescribió para las relaciones de las mujeres. Las mayores deberían enseñar a las más jóvenes, deberían las más jóvenes aprender de las mayores. Tito debería enseñar a las mujeres mayores a que exhibieran un comportamiento que honrara a Dios. No deberían ser calumniadoras, acusando falsamente a otros. Pablo le había advertido a Timoteo que la calumnia sería algo común entre la iglesia en esos días, pero ellas tenían que ser diferentes y tenían que enseñar a las más jóvenes a no hacer de esta manera. Las mujeres mayores tenían que alentar e instruir a sus contrapartes más jóvenes a cómo vivir una vida buena y sabia delante de Dios. Entonces, mis hermanas, ustedes tienen una responsabilidad de enseñar a las más jóvenes, ser mentoras ustedes de las más jóvenes. Y el trabajo de las jóvenes es aceptar el consejo. En lugar de respaldar cualquier posición cultural de que las mujeres de esta edad deberían casarse, obviamente, ellas deberían mirar el consejo y la mentoría
de las personas, de las mujeres que venían o estaban enfrente de ellas. La amonestación a las mujeres jóvenes es a ser prudentes. Es una de las más frecuentes palabras usadas del apóstol Pablo en estas cartas pastorales. Gobernar el hogar era una responsabilidad principal de las mujeres en esa cultura. Y es algo que obviamente nos enseña el día de hoy. Pero parece que fue la pastora Becky que lo dijo aquí. No sé si fue ella que dijo que la mujer es la que enseña en la Biblia y el padre es el que corrige. ¿Perdón? La hermana Nevi. Y eso lo mira uno en la Biblia. Incluso, mire, los judíos todavía así están. La mujer es la que enseña y el padre es el que corrige. Entonces, ustedes, mujeres, tienen una responsabilidad muy grande en sus manos. Y es algo que, mire, yo siempre lo he dicho y me impacta eso del Antiguo Testamento, y específicamente cuando está hablando de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Cuando usted pone atención a esas cartas, y no digo que en todos los reyes, pero cuando pone atención, fíjese, los reyes, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, siempre que había un rey bueno o un rey malo, ¿sabe qué dice la Biblia muchas veces de esos ejemplos? Dice, y su madre era. Y si era un rey bueno, su madre era. Y si era un rey malo, también dice, y su madre era. Obviamente no poniendo la responsabilidad en la madre solamente, pero me impacta eso de la Biblia, que pone el ejemplo de la madre muy en alto, que usted como mujer puede ser un ejemplo para sus hijos, que usted como mujer puede ser una mentora para sus hijos y para sus hijas, que van a impactar, como decíamos al principio, toda la vida sus ejemplos. Usted puede ser un ejemplo como mujer para jóvenes incluso en la iglesia. Usted puede ser una madre espiritual. Y lo estoy diciendo, obviamente, lo estoy diciendo esa palabra con pinzas, la estoy agarrando. Que tengamos cuidado, pero sí, usted puede ser una madre para esas jóvenes incluso que muchas veces no tienen un ejemplo. Usted puede ser una madre espiritual y guiarla. Usted que conoce, usted que sabe, usted que ha experimentado. Y cuando digo experimentado, estoy hablando de la presencia de Dios, estoy hablando de conocimiento de la palabra de Dios, estoy hablando del saber cómo Dios ministra. Usted puede ser de mentoría a esas jóvenes. El testimonio de tal hogar evita que el evangelio sea menospreciado y contribuye a una buena reputación y testimonio ante los extraños. Cuando una mujer se pone en las manos de Dios, créamelo, que va a ser de bendición grandemente, no solamente para su familia, sino aún para la iglesia. Que cada una de ustedes pueda ser el ejemplo que Dios está pidiendo y pueda ser una mentora a los que están o las que vienen detrás de usted. Fomentar el comportamiento bueno y puro en este mundo maligno. Mire lo que dice del 9 al 12. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Fíjese la palabra que usa el apóstol Pablo. Y obviamente la palabra esclavo en el contexto es esclavo, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si lo ponemos ahorita? Que no seamos respondones en nuestros trabajos con nuestros jefes. Que nos podamos someter básicamente nosotros. Le está diciendo el apóstol Pablo. Insisto una vez más que tus palabras, le está diciendo Tito, el apóstol Pablo a Tito, que tus palabras vayan junto con tu testimonio. Que no sean respondones. Parece que era mexicano el apóstol Pablo. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen mire qué precioso, para que en todo adornen. Fíjese la palabra que usa el apóstol Pablo, para que en todo adornen. O sea, para que andemos presumiendo, déjenme usar esta palabra, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Imagínese,
O sea que porque ya hasta aquí está como concluyendo ya a los mandatos, que cuando el hombre mayor es de ejemplo y es de mentor, que cuando la mujer mayor es de ejemplo y es mentora, que cuando los esclavos o los trabajadores no son respondones, que cuando ellos, mismo Tito se presenta, ¿verdad?, en todo buen ejemplo, que cuando ellos no defraudan, sino que son fieles en todo. El apóstol Pablo está diciendo, cuando se hace todo esto, adornan la doctrina, la embellecen la doctrina de Dios. Qué precioso es eso, que nosotros podamos embellecer la doctrina de Dios, adornar la doctrina de Dios con nuestro testimonio. Imagínense qué precioso. Yo cuando leía este versículo y le ponía la atención, decía: Señor, cuando llegue a tu presencia, es algo que yo quisiera escuchar de ti, que pude adornar tu doctrina. Son palabras que yo quisiera escuchar, Señor. Decía: Señor, cuando entre en tu presencia, no quiero ser ahorita, ¿verdad?, pero cuando entre en tu presencia, Señor, que escuche obviamente: bien, mi siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, entra en la morada de tu Señor. Pero, Señor, también quiero escuchar, por favor, que pude adornar la doctrina de Dios, que con nuestro ejemplo podamos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque fíjese, y es algo aquí, es del 11, incluso es predicable el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjese, y aquí está el problema de la gente de la supergracia, que la gracia la hacemos un libertinaje. Porque fíjese, la gracia de Dios se ha mostrado a todos los hombres para salvación. Pero fíjese lo que dice el 12: enseñándonos. O sea que la gracia sí es para salvación, pero luego nos enseña la gracia a que no podemos vivir como en una vida libertinaje de pecado, sino que dice: la gracia nos enseña a renunciar la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios no solamente obviamente es para salvación, sino que la gracia de Dios nos enseña a que nosotros podamos vivir bien en este mundo. La gracia de Dios, la misma gracia que nos salva, la misma gracia que nos redime, la misma gracia que nos limpia y nos hace aceptos delante de Dios, es la misma gracia que nos enseña a vivir bien en este mundo. Que somos libres en Cristo, pero no vivimos vidas de libertinaje. Que somos libres en Cristo, que somos esclavos de Él, pero no somos esclavos del mundo, del pecado. Amén. Exactamente. Somos esclavos de Cristo y no del pecado. Para eso viene la gracia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios malvados, pero podemos superar la injusticia a través del poder del Espíritu Santo. La esclavitud obviamente era una realidad gravemente en ese momento del apóstol Pablo. Entonces él le aconseja que los esclavos obviamente no sean respondones. Los esclavos cristianos deberían sujetarse. Y eso es lo que yo siempre digo. Mire, gente dice: ¿por qué la Biblia no condena o no eliminó la esclavitud? Es algo que podemos ver en la Biblia, en la historia bíblica, que Dios no cambia. Y algo que nos enseñan a nosotros son, en cuanto a eso, son las dispensaciones, que hay dispensaciones, y que sí, obviamente Dios, siendo poderoso, Él pudiera intervenir de una manera obviamente divina y pudiera cambiar todo. Pero Dios no cambia las cosas muchas veces en cuanto a la sociedad y cómo está caminando. Por ejemplo, no quiere decir que Dios estaba de acuerdo que la gente en el Antiguo Testamento tuviera muchas mujeres. Dios no estaba de acuerdo.
pero era algo cultural que se movía en ese momento, obviamente. No quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la esclavitud, pero era algo que se movía en ese momento. Entonces, ¿qué hace Dios con eso? ¿Qué hace Dios con ese tipo de cosas sociales? Dios las regula a una manera más alta y más grande. Por ejemplo, Dios obviamente no quitó porque era algo que se movía en cuanto a la esclavitud, pero le dice a los amos que no maltraten a los esclavos. Y eso, mis hermanos, en ese tiempo era algo que no se escuchaba. ¿Cómo que un amo no va a maltratar al esclavo si toda la gente pagana era lo que hacía? Entonces, para que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o ya los cristianos en la iglesia en el Nuevo Testamento, no maltrataran a un esclavo, obviamente Dios ya le estaba diciendo a ellos: ustedes son diferentes, son diferentes, son diferentes. Entonces, obviamente Dios no elimina y no cambia cómo va la sociedad y cómo se mueve en ese momento, pero Dios sí a nosotros nos da leyes y nos da mandamientos a que podamos nosotros en medio de esta sociedad podamos representar a Él y de una manera santa y agradable, que podamos nosotros mostrar esa gracia de Dios, pero como dije, no solamente en cuanto a la salvación, sino también en cuanto a nuestro ejemplo. El mundo está cautivo de Satanás, pero en Cristo somos libres. Nuestra misión es encarnar las buenas nuevas, apartándonos del pecado y viviendo en este mundo malo, sobria, justa y piadosamente. En lugar de ser consumidos con nuestros propios derechos y privilegios de pecado, el apóstol Pablo, quiere que nos concentremos en ver a Dios liberar a otros mediante la salvación que Él ofrece. Nuestro ejemplo, insisto una vez más, usted y yo como mentores, como dando ejemplo, gente está dependiendo y nos está viendo. Y sí, obviamente nosotros no salvamos a la gente, pero ¿no es triste a poco que vez tras vez miramos a la gente, la iglesia el día de hoy, decir: ya no voy a la iglesia porque ese hermano, esa hermana no fue de buen ejemplo? Y obviamente no nos excusa delante de Dios. Obviamente un día vamos a estar en su presencia y eso es lo que le digo a mi esposa constantemente: a mí no me da miedo morirme, en nada me da miedo morirme, nada, cero me da miedo morirme. Pero ¿sabe una cosa que sí me da temor a mí? Es estar en su presencia y que un día Dios me diga: ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste aquí? ¿Por qué no hiciste acá? Y sabe una de las cosas por qué no me da temor eso, es porque si Dios me está cuestionando, quiere decir que yo no voy a tener respuesta, palabras para decirlo, porque Dios está correcto y va a estar correcto y yo no. Entonces, obviamente no estoy diciendo que la gente que se aparta por el testimonio de alguien más está bien. No, un día Dios va a tratar también con ellos, pero ojalá que nosotros no seamos piedra de tropiezo por nuestro testimonio, porque aún eso Dios está viendo, mis hermanos. Ojalá que cada uno de nosotros, como gente ya mayor, para usar esta palabra y no decir viejos o viejas en el evangelio, mayor en el evangelio, ojalá que podamos ser de ejemplo, ser mentores, mentoras para la gente, para los jóvenes, no solamente en cuanto a edad, sino también en cuanto al cristianismo que vienen detrás de nosotros. Que nosotros podamos madurar y ser de ejemplo para ellos. Mire lo que dice el 13 al 15. Me gusta cómo cierra el apóstol Pablo en este capítulo 2. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y luego le da un consejo: que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Y es algo que yo
les soy sincero, así como cerró el apóstol Pablo este capítulo, eso es algo que yo siempre miro, y es la esperanza bienaventurada. Ya lo he dicho varias veces ahorita, este día, ahorita en esta enseñanza, y lo voy a decir otra vez. No me quiero morir todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero si algo mantiene mi vida moviéndose, es poner mis ojos en ese día precioso, que un día vamos a estar en su presencia. El apóstol Pablo le da ese consejo a Tito. Le dice: Tito, sé de ejemplo, enseña, pero también tú sé de ejemplo. Y le dice: no te olvides que al tú ser ejemplo, al tú ser maestro, ser mentor, no te olvides que si te mantienes firme, que si tú te mantienes en este camino, un día vas a estar en su presencia. Esa preciosa promesa de Dios tenemos nosotros los cristianos. ¿Qué sustenta a los seguidores de Cristo en su lucha por ser una luz en este mundo oscuro? La esperanza bienaventurada, que un día vamos a estar en su presencia. Esta esperanza inquebrantable es una cualidad clave para transmitir a aquellos esta cualidad del Evangelio y poder ser de influencia en nuestra esfera. Insisto, no sé cuánta gente le rodea a usted y usted puede ser de impacto y ser mentor. Pero algo que sustenta y que puede sustentar su vida de usted y la mía es poner nuestra mirada en el cielo. Mire, déjeme ir un poquito más allá. Déjeme ir un poquito más allá y ser un poquito más crudo. Incluso en cuanto a los hombres, no echemos a perder nuestra vida, y eso se pone en el internet más tarde, nuestro matrimonio por 5 minutos de placer. No. Incluso aquí hay niños y jóvenes, para que ellos mismos vayan aprendiendo ya a ser mentores en eso. Que seamos fieles nosotros. Seamos fieles, obviamente, primeramente a Dios, y seamos fieles a nuestros cónyuges. No echemos a perder toda una vida de matrimonio y toda una vida de cristianos por 5, 10, 15 minutos de placer. No. Ahora, obviamente, también a la mujer. Mis hermanas, y no estoy hablando simplemente, obviamente, a los casados, pero aún también puede ser a los solteros y a las solteras. Obviamente, no solamente en cuanto a la fornicación, sino también obviamente en el adulterio, pero no echemos a perder por 5, 10, 15 minutos de placer toda una vida de evangelio y de testimonio. Seamos de ejemplo y miremos la gente que nos está rodeando, en la esfera que nos está rodeando, y seamos de ejemplo, que como pueblo de Jesús debemos ser celosos de las buenas obras. Jesús nos mandó a ser la luz del mundo. Cuando el mundo vea nuestras buenas obras, comenzará a comprender quién es nuestro Padre y lo alabará y lo glorificará. Tito recibió estas instrucciones: habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y Pablo le recordó la responsabilidad de su llamado, de guiar y de exhortar y corregir a las personas bajo su cuidado. Ojalá que nosotros podamos hacer de la misma manera.
que podamos ser mentores, que usted como mujer pueda ser una mentora, que ojalá nosotros podamos ser un padre, que usted que pueda ser una madre espiritual, pero que sobre todo, no solamente con nuestras palabras, sino que con nuestro ejemplo podamos vivir una vida que agrade a Dios y que podamos impactar a la gente y a aquellos que nos están rodeando. Que con nuestro testimonio nosotros podamos ser mentores, no solamente con nuestras palabras. Los amigos y compañeros, con esto concluyo, de trabajo de Pablo, han sido nuestros mentores en las últimas semanas. Y como decíamos al comienzo de estas clases, estas 3 cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, son las cartas pastorales. Si usted quiere aprender, como miramos las semanas pasadas, en cuanto al liderazgo en la iglesia, le animo a que lea esas 3 cartas y como le dice incluso Pablo a Timoteo, cómo sean los diáconos y cómo sean los líderes de la iglesia. Tito, primera y segunda de Timoteo, son las cartas del pastorado, pero no solamente del pastorado, sino aún del liderazgo en la iglesia. Continuemos esa relación en los años venideros, volviendo a estos textos una y otra vez y pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra los ojos a nuevas personas a quien podamos alcanzar y nuevas formas en que Él puede usarnos. Avivemos la llama de los dones que Dios nos ha dado. Vivamos valientemente para Jesús como el pueblo especial de Dios en esta era presente. Para este tiempo Dios lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí. Así como le dijo Dios a Esther, ¿quién sabe, quién quite que Dios te ha llamado para este tiempo? Pero ¿sabe qué también me sorprendió de Mardoqueo, que le dijo a Esther? Pero no te preocupes, si tú no quieres, dice, yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero de que va a levantar a alguien, va a levantar a alguien. Entonces, obviamente ese es un mensaje precioso de que incluso la misma reina Basti no quiso presentarse delante del rey. Obviamente Esther lo hizo. Pero ojalá que nosotros, el trabajo de mentoría que cada uno de nosotros tenemos, usted, yo, podamos fungirlo. Porque para este tiempo Dios nos llamó, para que usted sea de ejemplo en su casa, para que yo sea de ejemplo en mi casa, para que seamos de ejemplo en nuestros trabajos, para que seamos de ejemplo en la iglesia, para que seamos de ejemplo en la calle, para que seamos de ejemplo en las escuelas, en las universidades donde estemos, para que nosotros podamos ser mentores y mentoras de Dios para una sociedad que tristemente necesita mucho, mucho, mucho de Dios, mucho de Dios, mucho de Dios. Mucho necesita esta sociedad. Y más y más, más y más, se está necesitando de mentores y mentoras piadosos, piadosas, que puedan guiar en este mundo lleno de pecado. Más y más, mis hermanos, más y más. Se está necesitando de gente que se pueda parar en la línea, se pueda parar en el camino. Y como decía la semana pasada, yo sé que es un poquito fuerte, pero no, ojalá que así sea. Que el apóstol Pablo, su palabra es como: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Cada uno de nosotros deberíamos de poder decir esas palabras. Obviamente con nuestras imperfecciones, pero siempre con las ganas de poder mejorarlas. Y como le digo constantemente a la gente, nosotros obviamente no somos perfectos, pero sí reconocemos cuando pecamos. No seguimos viviendo en el pecado. No nos engañamos en cuanto al pecado. La gente el día de hoy se engaña en cuanto al pecado y piensa que está bien. Nosotros no. Nosotros sabemos cuando hemos pecado
Y lo que hacemos entonces es nos arrepentimos. Entonces no quiere decir que seamos perfectos. Cuando el apóstol Pablo estaba diciendo ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, no está hablando de una perfección. Porque incluso mismo más adelante dice, no es de que lo haya alcanzado todo, dice, pero todavía prosigo a la meta. O sea, todavía hay cosas que tengo que ir cambiando, tengo que ir dejando, pero todavía prosigo a la meta. Entonces, cuando está hablando de eso, está hablando de que él, insiste una vez más, está consciente, sí, de que es pecador, de que tiene pecados, pero que todavía él tiene el Espíritu Santo y día a día le dices, Espíritu Santo, perdóname porque te he ofendido y ayúdame a ser mejor, ayúdame a no hacer este pecado, ayúdame a cambiar y así poder ser de ejemplo a aquellos que me están rodeando. Nuestros hijos nos miran, obviamente, ellos saben, disculpe la expresión, de qué pata cogíamos. Saben nuestros hijos, ellos saben que no somos perfectos, pero sí pueden mirar que tratamos y que aún, por ejemplo, cuando discutimos con mi esposa, no crea que nosotros no discutimos, también peleamos, discutimos también, pero también que mi hijo nos mire pidiéndonos perdón, que también nuestro hijo pueda mirar con sinceridad que nos pedimos perdón cuando discutimos. Entonces, ojalá que nosotros podamos ser transparentes en este mundo lleno de falsedad. Que Dios nos ayude. ¿Alguien tiene un comentario o una pregunta en cuanto a este tema?